Es que Vladimir Putin dice que Rusia no es su enemiga, que Rusia es su aliada y que él va a llevar a las empresas norteamericanas a Rusia. ¿Para qué? Porque su enemigo y su competidor es China. Si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, históricamente el que ha fijado a Rusia como su enemigo, está diciendo que es un aliado. Tienen que detenerlo como fuera. Haremos lo que sea. Efectivamente, hicieron estallar la guerra de Ucrania, que fue el pretexto para que la Unión Europea rompiera con Rusia, con las famosas sanciones que iban a doblegar a Rusia, que solamente lo que han hecho ha sido pegarnos un tiro en pie a nosotros, y luego destruyeron físicamente el Nord Stream. No hay realmente unos tambores de guerra, lo que hay son unos tambores de pobreza. Yo sí creo que hay que rearmarse, en el caso de España, pero que no hay que rearmarse para, como quieren, una cúpula de misiles para protegernos de salud. ¿Alguien se piensa que Rusia va a lanzarle un misil a España? Pues España conserve Ceuta y Melilla. España tiene la capacidad de hacer algo que sería, vamos, ríete tú del canal de Panamá. Pedro Sánchez, cuando va a Bruselas, le llaman el sin papeles. No por la inmigración, sino porque el tío va sin papeles. Va sin nada, sin ningún documento, no se preparan nada, van a lo que le den y a lo que le digan. El problema que tiene España es el que estamos exponiendo. Es que tiene un sistema que no es selectivo, que no tiene separación de poderes, que el poder no está controlado, que el gasto está desmedido y que, por lo tanto, la función del Estado va dirigida a intereses contrarios a los de la nación. Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy contamos con un invitado bastante especial, al que muchos conoceréis, Rubén Gisbert. Haz una pequeña introducción para aquellos que no te conozcan y arrancamos con un programa del que yo tengo muchísimas ganas de hacer por toda la situación geopolítica que está viviendo en este momento Europa. Pues gracias, Jota, por invitarme a tu nuevo proyecto, que espero que te deseo el mayor de los éxitos. Y nada, bueno, pues la gente que no me conozca, soy abogado y he pasado pues hasta los 34 que tengo desde los 18 estudiando y formándome en política para intentar mejorar la situación política en nuestro país. Sí, eso es un tema que me gustaría hablar contigo largo y tendido acerca del sistema partitocrático. Yo comparto muchísimos puntos contigo con respecto a este sistema podrido, pero realmente ahora mismo con la situación que estamos viviendo en Europa en general y con el aura belicista que está teniendo la Unión Europea, me gustaría preguntarte ahora mismo, ¿cuál es tu objetivo principal con la manifestación que hiciste ayer a la hora de intentar frenar esta deriva de guerra que no nos concierne, que no nos conviene? Bueno, realmente lo que estamos viviendo, que es una cosa que yo llevo explicando desde hace bastante tiempo, Trump se ha dado cuenta de que China, desde el año 2010 al año 2022, 2023 y 2024, ha copado el espacio geopolítico en clave comercial. Estados Unidos ha perdido su hegemonía. Si miramos los mapas en la área de influencia comercial, sobre todo respecto a las exportaciones, Estados Unidos tiene una posición prevalente en el mundo indiscutible hasta el año 2010. China empieza a revertir eso porque es un país que no gasta en defensa tanto como Estados Unidos, un país que gasta alrededor de 280.000 millones de dólares en defensa, y Estados Unidos gasta 860.000. Entonces Donald Trump se da cuenta de que realmente el paradigma que se construye después de la Segunda Guerra Mundial funciona durante la época de la Guerra Fría, en un mundo de dos bloques. Posteriormente, cuando se derrumba la URSS, se mantiene y es positivo económicamente para Estados Unidos, porque las 5 mayores empresas armamentísticas del mundo, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Grumman, están en Estados Unidos, y es una parte muy importante de la generación de riqueza del PIB de Estados Unidos. Pero se da cuenta de que realmente para dominar el siglo XXI, para dominar el comercio, no se trata de gastar mucho dinero en defensa. Se trata de dominar las materias primas, dominar las materias energéticas y saber posicionar en el mercado tu producto mejor que el resto. Pues está con el tema de los aranceles, con los desbalances, ¿no? Tienes que comprarme lo mismo que yo, te compro, etcétera, etcétera. Entonces se ha dado cuenta de que la OTAN es un lastre para Estados Unidos en ese aspecto, para competir frente a China. La OTAN ha sido un muy buen instrumento para que Estados Unidos controle y domine el mundo, por lo que hemos entendido siempre que era el control y el dominio mediante la fuerza. Pero la hegemonía de la violencia. Exactamente, el control mediante la capacidad de la coerción de la violencia. Pero China no funciona así, no ha funcionado así, y le está yendo bien y le ha ido bien. Y Donald Trump ha querido y quiere cambiar eso. Entonces, para que no haya una gran crisis, ¿no?, en esa reconversión que Donald Trump quiere hacer, necesita que los europeos asumamos lo que hasta ahora está haciendo Estados Unidos en clave de coste,
Es decir, esos 400.000 millones que van a dejar de ingresar la OTAN, si no más, por parte de Estados Unidos, tienen que ser sufragados por los europeos, al mismo tiempo que nuestras empresas tienen que ser deslocalizadas y trasladadas a Estados Unidos, al mismo tiempo que tenemos que empezar a comprar gas y petróleo a Estados Unidos, que por cierto, los que veníamos advirtiendo que todo el tema del Nord Stream y tal finalmente venía porque Estados Unidos terminaría comprando el Nord Stream y nosotros vamos a comprar el día de mañana gas y petróleo a Rusia, pero pagándole un royalty a Estados Unidos porque será el dueño de la infraestructura que nos proveerá de gas y de petróleo de rusos, lo cual es cuando menos Rubén, cómico. Un segundo. Estamos hablando de dos personas que estamos entendiendo el tema. Me gustaría para que la gente entendiese el Nord Stream. Vamos a volver un poquito a los orígenes de esta conversación. Rusia y Ucrania. Este conflicto, tú estuviste en el Donbass, ahí fue cuando yo a ti te conocí. En los medios de comunicación se vende como que Putin y Rusia son la Alemania nazi y Putin es Hitler. Eso es para lo que estoy explicando ahora, básicamente para justificar un aumento en defensa injustificado. Es así de sencillo. Ahora mismo no hay, es decir, los países invierten mucho en defensa cuando tienen que garantizar su seguridad, cuando se sienten amenazados. Rusia no representa una amenaza para Europa. Puede representar una amenaza para Lituania, para Finlandia, para Lituania, pero ni siquiera eso, porque el paradigma que Vladimir Putin pone, de hecho, sobre la mesa en Rusia, para recuperar un país que está totalmente defenestrado, endeudado, en una situación de descomposición, una crisis muy grande después de la quiebra de la URSS, Vladimir Putin hace exactamente lo mismo que quiere hacer ahora Donald Trump. Empieza a desmantelar los submarinos nucleares, la flota, es decir, todo ese gasto que se había basado en un mundo de dos bloques y empieza a exportar sobre todo de materia preponderante y a atraer al mercado europeo hacia lo que él puede ofrecer, que es gas y petróleo. Esa es la técnica con la cual Vladimir Putin consigue pasar de un 98% a un 12% de deuda, que es una auténtica barbaridad, sí. Es un país que no debe. Reduce drásticamente el índice de pobreza y, bueno, a pesar de que es un régimen donde no hay, digamos... democracia. No hay democracia, pero bueno, tampoco la hay aquí. Sí que consigue una serie de objetivos para estabilizar económicamente el país. Ahora mismo... Todo esto teniendo en cuenta es... la Rusia que coge Vladimir a la Rusia en la cual él se encuentra ahora mismo, ¿verdad? Sí, después de varios... Obviamente. La Rusia que de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la Rusia del año 2000. Absolutamente nada que ver. Y de hecho, yo mismo cuando fui a la guerra de Ucrania, que pasé por Rusia, entré por Rusia, me quedé fascinado. Porque claro, nosotros aquí tenemos una idea de Rusia muy basada en la propaganda, en lo soviético y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, Vladimir Putin es un nacionalista ruso conservador. Él es católico ortodoxo, se ha basado en una filosofía que ha cogido de un filósofo, Alexander Dugin, que mataron a su hija, por cierto, en un atentado, iban a matarle a él. Y es un conservador que lo que busca ante todo es establecer, mediante el nacionalismo ruso, de la Federación Rusa, que es multiétnico, una política basada en la apertura comercial de Rusia. O sea, lo que quiere... esto venía porque no es una amenaza a Rusia en el sentido en el que Rusia no va a coger un campo de cereal cuando la contrapartida, lo que está perdiendo por invadir quizá Polonia o por invadir Lituania o lo que nos están contando, es una cantidad de negocios multimillonarios con todos estos países, preponderantemente con Estados Unidos. Es decir, si yo tengo negocios contigo, nos va bien, los dos tenemos nuestra empresa, ¿para qué voy a intentar joder tu empresa? No tiene ningún sentido. No lo tiene. Eso tiene sentido en el antiguo orden en el cual, mediante el dominio territorial, la explotación, sobre todo a través de la tierra, la agricultura, etcétera, etcétera, tenía sentido. Hoy en día no. Rusia además es uno de los mayores tenedores y exportadores de recursos naturales del mundo. O sea, no lo necesita. Tiene tierras raras, tiene metales raros. Lo que Rusia quiere es lo que ha intentado Estados Unidos en esta época aislar, que es comerciar. Es una política muy basada en la de Pedro el Grande, que es, por eso pacta con Alemania el Nord Stream 1, luego el Nord Stream 2, que desde luego Estados Unidos siempre tuvo la obsesión y por eso hace estallar por los aires Ucrania, de cargárselos, porque lo que no puede permitir jamás es una Alemania y una Rusia unida económicamente, porque eso desmoronaría la hegemonía política de Estados Unidos en los años 90, 2000, 2010. Vamos a volver al origen del conflicto de Ucrania. Mucha gente todavía no entiende qué es lo que está ocurriendo allí. Ellos creen que un día Putin se levantó
y decidió invadir Ucrania por las buenas. Así, ala, yo quiero ese territorio para mí. Hay personas, incluso dentro de mi familia, con la que yo he tenido ciertas conversaciones. Yo no es que me posicione de un lado o de otro, yo intento analizar las cosas de la manera más objetiva posible. Y hay personas que siguen creyendo que el conflicto en Ucrania es un conflicto únicamente por expansionismo e imperialismo ruso. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que se cree la propaganda occidental otanista? Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginemos que en este régimen que tenemos en España, el del 78, que va abocado a la descomposición de la nación, es un ataque constante a la nación, finalmente, aunque sería una desadecuación histórica muy grande, o sea, no se podría crear una nación como tal, pero que Cataluña consigue su independencia, ¿vale? Mediante la corrupción consigue su independencia. Conseguimos desmoronar el régimen del 68, se desmorona, cae el régimen y viene un nuevo sistema político a España. Pero Cataluña es independiente. Y de repente resulta que hay mucha gente en Cataluña que quiere volver a formar parte de España, ahora que las cosas han cambiado. Y entonces se hacen elecciones en Cataluña, que ya sería un país independiente, y sale un gobierno afín o pro a volver a España. Muy bien. ¿Qué pasaría si de repente empieza a haber manifestaciones en Cataluña? Violentas. Empieza a haber esas manifestaciones, esos que se manifiestan contra ese gobierno que quiere recuperar las relaciones con España. Empiezan a tomar una plaza, yo qué sé, la plaza de Saint Jaume, por ejemplo, y allí los edificios controlados por los manifestantes empiezan francotiradores desde esos edificios a disparar a la gente que se está manifestando y hay 100 muertos. Y eso hace que el gobierno de Cataluña, pro buenas relaciones con España, caiga y estalla una guerra civil. Por ejemplo, entre media Cataluña, que quiere mantener la independencia, y otra media. Eso es literalmente lo que ha pasado con Ucrania, con una salvedad, con una diferencia muy grande. Que del mismo modo que Ucrania nunca ha sido un país independiente hasta hace 30 años, de hecho, Ucrania es la fundadora de lo que hoy es Rusia. Cierto. Kiev fue la capital de Rusia. La Rus Kiev, exactamente. Y el ducado lituano-polaco tenía una guerra brutal contra los ucranianos, que fueron los fundadores de lo que posteriormente sería el ducado de Moscú. Es decir, es que es existencial Ucrania para Rusia. Es la que funda el doble patriarcado que hay de la Iglesia Ortodoxa, incluso religiosa, cultural, políticamente, la que funda la Rusia de hoy. Pero durante la Unión Soviética, durante la Revolución Rusa, se compartimentó, porque Rusia tiene una realidad multiétnica, se compartimentó y se hizo de la manera, digamos, más eficiente para la Unión Soviética. Entonces, la región de Ucrania se convirtió en un oblast, como en una autonomía, lo que entenderíamos en España como una autonomía. Ahí, pues, Khrushchev, por ejemplo, como era de por allí en los años 50, les regaló Crimea, que Crimea nunca forma parte de Ucrania, nunca jamás, fue un regalo. Entonces, por eso, en el año 2014, cuando pasa lo que he narrado en ese hipotético caso de Cataluña, lo que pasa en Ucrania es: hay un gobierno, que es el gobierno de Yanukovych, que es colaborador, es como, digamos, el que hay ahora mismo en Bielorrusia con Lukashenko, se lleva muy bien con Rusia, tiene buenas relaciones, etcétera, etcétera, y de repente estalla una revolución que viene en la línea de lo que Obama y Hillary Clinton ya ponen en marcha con las primaveras árabes, por ejemplo, la revolución del tulipán, la revolución del terciopelo, toda la revolución de Jazmín en Túnez, todo lo que puso en marcha esta gente con la finalidad de desestabilizar los países donde no tenía área de influencia para poner su influencia. Recordemos el linchamiento de Gaddafi, la guerra de Siria, que mira ahora cómo está el tema, etcétera, etcétera. Y también se les ocurre hacer lo mismo en Ucrania. Algo que ya sabían, que era llevar a la guerra civil a Ucrania. Porque hay un cable del año 2008 de entonces William J. Barnes, que era embajador de Estados Unidos en Rusia, que les dice literalmente: plantear la inclusión de la OTAN en Ucrania es la guerra civil en Ucrania. Ya no con Rusia, es la guerra civil en Ucrania. Porque se sienten rusos. La gente del Donbass son rusos. Ellos se sienten rusos. Siempre hablan ruso y religiosamente forman parte del patriarcado de Moscú. Entonces no van a aceptar nunca que una estructura política foránea, pensada precisamente para combatir, para debilitar a Rusia, forma parte de su país. No lo van a permitir, nunca jamás. Por eso, cuando se hace el Maidán, estalla la guerra civil, porque el Maidán gobierno... es en el 2014, el Maidán es el 2014, que es la revolución del Maidán, que hay 100 muertos en la plaza del Maidán, etcétera, etcétera. Y entonces las regiones del Donbass, Lugansk, Donetsk,
toda la zona este de Ucrania. Toda la zona rusófona, ¿cierto? Ahí se habla ruso. Sí, pero bueno, no, de esa también. Y rusófona. O sea, a ver, toda Ucrania se habla ruso. Lo que pasa es que desde el 2014 el nacionalismo ucraniano ha impuesto mucho el uso del ucraniano. Pero se habla ruso. Zelensky hablaba ruso cuando en las primeras apariciones que tenía. Pero bueno, toda la zona del este declara la independencia. Es decir, ellos no quieren formar parte de ese nuevo gobierno que saben que es un golpe de Estado, que es en contra, digamos, de los intereses nacionales. Una pregunta, Rubén. Muy importante esta pregunta. ¿Crees que esto se da de forma genuina? ¿El nacionalismo ucraniano se hubiese atrevido a hacer esto si no hay agentes de inteligencia foráneos? No, pero eso está probado ya. Eso bueno, lo ha dicho incluso el propio actual secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert Kennedy. Hay 5.000 millones de USAID desviados a través de Victoria Nuland. Hay una conversación que está grabada y que todo el mundo puede escuchar de Victoria Nuland, que entonces es secretaria de Estado con Obama, que expone desde Ucrania, ella va allí a definir no solamente cómo van a apoyar a los insurrectos y a financiarles, sino cómo van a nombrar el nuevo gobierno. Y entonces está hablando con su homólogo en Estados Unidos y le dice, uy, sí, bueno, esto no va a ser muy bueno para los europeos. Y responde Victoria Nuland, bueno, fuck UA, que se jodan los europeos, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Entonces, como estaba diciendo, está ya esa independencia por parte de las regiones del este de Ucrania y piden entrar en la Federación Rusa. Piden entrar en Rusia. Y entonces es Vladimir Putin el que les dice, no os acepto en la Federación. O sea, si realmente este discurso que vemos de que Rusia quiere expandirse, quiere hacerse más grande, quiere territorio, ¿por qué dijo que no? Muy sencillo. Porque si Vladimir Putin decía que sí, implicaría que las zonas más prorrusas de Ucrania pasan a la Federación, teniendo el resto una mayoría que nunca va a posibilitar que haya un gobierno prorruso total dentro de Ucrania. Es decir, a él le interesaba que estuviera, aparte de mantener la cohesión territorial dentro de Ucrania, y sabía que eso iba a llevar una guerra indefectiblemente con Ucrania, como finalmente ha sido. Y también podía hacer que si Rusia aceptaba a esas zonas dentro de la Federación Rusa, era Rusia la que estaba en guerra con Ucrania inmediatamente. Sí, efectivamente, tal cual. Entonces les dice que no. Pero ya llega octubre de 2021, el general Austin del Pentágono dice, por primera vez, que nos quedamos todos flipados, que van a meter a Ucrania en la OTAN. Claro, los que sabemos un poco del tema, yo inmediatamente, bueno, yo en diciembre ya, estoy en mi canal diciendo, si esto sigue así, Rusia va a invadir Ucrania. No, que exagerado, tal. Bueno, pero yo no lo digo desde una perspectiva ni contra Rusia, ni lo digo. No, es ni a favor, es que es inaceptable. Es decir, yo sé, como ellos dicen, que es existencial. Porque si tú realmente, si eso pasara, si Ucrania... Es el mismo caso que he puesto con Cataluña. Es decir, si Cataluña, por ejemplo, en ese hipotético caso que he puesto, ¿no?, de la independencia, pasara a ser una potencia controlada por Francia o por Marruecos, jodería a España. Aunque, o sea, jodería el resto de España, que ya no sería España. Está muy cerquita de estar controlada por Marruecos, ¿eh? Perdona por la broma. Entonces Rusia no puede nunca aceptar eso porque es el 20% de su PIB, el comercio, las exportaciones y la relación comercial que tiene preponderantemente con Ucrania. Y obviamente, pues en el año 2022, después de unas reuniones infructuosas entre Anthony Blinken, secretario de Estado con Biden, y Lavrov, ministro de Exteriores, viendo ya que no sé, bueno, los rusos llegan a avisar, como ha dicho Macron hace poco además, y se ha reconocido, oye, si no os avenís, nosotros no pedimos nada, no queremos control, queremos unas elecciones libres, votos observadores si queréis también, elecciones libres, pero por favor simplemente que no se meta en la OTAN, no podemos permitir que esté en la OTAN. Bueno, pues dicen que no hay nada que hablar y efectivamente, pues como todo el mundo sabe, Rusia termina invadiendo y empieza toda la propaganda y empieza todo el discurso de, bueno, pues eso, un día a Putin le da el siroco, ¿no? Se le calienta, se le hincha la vena y dice, vaya a invadir Ucrania, cuando era ha sido totalmente contraproducente para Vladimir Putin. Quiero dejar claro una cosa, esto no es un análisis intentando posicionarnos en esto es un análisis crítico totalmente alejado del relato oficial. Esto es una descripción de los hechos. Sí, es que ese es el problema, es que cuando yo describo los hechos también, porque yo estoy muy alineado con esa visión, porque yo he visto una conferencia, que no sé si tú la has visto, del doctor Merzmayer, que es profesor geopolítico en la Universidad de Chicago, y es en 2014, cuando hace él su ponencia, y habla claramente, está en inglés, y el que la quiera se la voy a poder mandar, en el que habla Why Ukraine is the West Fault, y habla claramente de la situación geopolítica, 2014, todavía no había habido ninguna invasión, diciendo, señores, si esta deriva sigue así, el conflicto ahí va a ser increíble. Y a día de hoy sí. Es que no había otra salida. Pregunta, así un pequeño inciso, para la gente que se pregunta si realmente es que el que invade siempre tiene la culpa y demás y tal. Y bueno, a ver, eso es un argumento un poco
fuera de contexto. La invasión podría haberse evitado si se hubiera querido. Es así de sencillo. Pero negociando. Sí, negociando simplemente, oye, no te metas en la OTAN. Pero es que no, o sea, ¿cómo se hubiese podido evitar, Rubén? Muy sencillo. ¿Para qué quieres estar en la OTAN? ¿Para qué quieres estar en la OTAN? Yo no soy ucraniano. No, pero todo el mundo ¿para qué quiere estar en la OTAN en principio? Porque es una garantía de seguridad frente a Rusia, ¿no? Es decir, estás en la OTAN porque si Rusia te agrede, todos los países de la OTAN salen en tu defensa. Esa es la razón de ser de la OTAN. La OTAN se inventa para eso, básicamente, pero frente a la Unión Soviética. Vale. Si Rusia ya te está diciendo, vamos a hacer un pacto, una garantía de seguridad en la cual yo me comprometo a nunca invadir tu país, incluso a establecer que la Unión Europea pueda tener un trato preferente y preferencial, pero es decir, se descarta de plano para siempre la invasión, evitando que entres en la OTAN, ya está. ¿Cuál es el problema? Pero no se buscaba en ningún momento eso. Lo que se buscaba era lo que ha pasado. Se buscaba provocar un conflicto que construyera un telón de acero al revés. Que la Unión Europea rompiera relaciones con Rusia. Beneficiando a los americanos. Y a los Estados Unidos, por supuesto. Y perjudicándonos a nosotros mismos. Obviamente, pero tener en cuenta que en marzo de 2022, escasos días antes de la invasión, empezaba a operar ya el Nord Stream 2. Se ponía en funcionamiento. ¿Qué es el Nord Stream? Para la gente que no lo sepa, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí. El Nord Stream es un gasoducto que se construye desde Rusia, pasando por todo el mar Báltico, desde San Petersburgo, hasta Alemania, que provee de gas barato, como es una manguera, por así decirlo. Son dos mangueras que lo que hace básicamente es que Alemania, pues el pilar fundamental de la Unión Europea a nivel económico, sea proveído de una materia energética muy económica por parte de Rusia y también establece, por lo tanto, una dependencia económica de Rusia, obviamente. Claro, eso siempre ha sido lo que los ingleses históricamente han intentado evitar. O sea, una Rusia y una Alemania unidas es un eje de no influencia inglesa sobre el continente europeo. Por eso siempre han intentado que estuvieran enfrentados. Y el Nord Stream empezaba a operar en marzo de 2022. Y el Nord Stream 2 empezaba a entrar en funcionamiento. De hecho, el Nord Stream 1 empezó a entrar en funcionamiento en 2014, junto cuando estalla el Maidán. Si empezaba a entrar en funcionamiento, significaba que Alemania empezaba a ser proveída en un 65% de su gas al 80%, o sea, el 80% de su provisión energética dependía de Rusia. Y eso era el final de la hegemonía política de Estados Unidos en Europa. Eso lo tenían clarísimo. Entonces, no podían permitírselo. Eso no podía. Tenían que, como dijo Biden, tenían que detenerlo como fuera. Haremos lo que sea. Efectivamente, hicieron estallar la guerra de Ucrania, que fue el pretexto para que la Unión Europea rompiera con Rusia, con las famosas sanciones que iban a doblegar a Rusia, que solamente lo que han hecho ha sido pegarnos un tiro en pie a nosotros. Y luego destruyeron físicamente el Nord Stream. Vale, lo destruyeron físicamente con un atentado que ya se han autorresponsabilizado o todavía sigue en el aire. Todos sabemos que fueron ellos. No, los propios polacos, un propio diputado polaco, aunque enseguida luego lo borró el Twitter, pues pone la foto del Nord Stream volado y pone "Thank you, USA". O sea, gracias Estados Unidos. Todo el mundo lo sabía, obviamente, que era Estados Unidos. El cuento de que han sido unos ucranianos con una lancha, un general... Bueno, en principio, la primera versión era que había sido Zelensky. Claro. No. Yo he oído una versión que es más graciosa todavía, que fue Putin. No, bueno, claro, eso se dijo al principio. O sea, Putin vuela la mayor fuente de ingresos de Rusia. Claro, pero eso es como si yo cojo y me corto el brazo y me dicen, se le ha cortado el para dar pena. O sea, es una gilipollez. No, es absurdo. Pero es que la propaganda llega hasta esos límites. Sí, bueno, pero hoy en día eso ya hasta el más atlantista, el más tonto o el más pagado, ya eso es indefendible. Y la versión oficial, de alguna manera, es que fueron los ucranianos, que fue una orden, que Zelensky dijo que al final no, pero que un general se le hinchó la vena, se fue para allá, consiguió unos explosivos plásticos, unos buzos, no sabe muy bien, en una zona que la OTAN sabe hasta cada pescado por dónde se mueve, está totalmente vigilada por la OTAN, con una base naval muy cerca, polaca. Y eso fue lo que pasó. Bueno, todo el mundo sabe que fueron los norteamericanos, que además hoy en día, con 10.000 millones, que ya lo sabemos, es el que va a poner en marcha otra vez el Nord Stream, pero ahora no va a haber ningún problema, porque ya es propiedad de Estados Unidos. Es decir, Europa ya podrá comprar gas ruso, porque tendrá que pagárselo a Estados Unidos, no a Rusia. O sea, a los dos, prácticamente. O sea, pagamos sí, claro, efectivamente, un precio más caro. Claro, obviamente. Es como si tú vendes melocotones y hay un intermediario. El intermediario quiere un punto, 2 puntos, mínimo. Efectivamente, eso es. Y una pregunta, Rubén, ¿cómo se combate esta propaganda? ¿Y cómo podemos nosotros hacer frente a esta deriva belicista? Porque todo lo que nos has narrado creo que son hechos bastante precisos de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y ahora estamos en una tesitura en la que tenemos a Ursula von der Leyen prácticamente
levantando banderas de guerra diciendo que nosotros a lo mejor tenemos que ir a pelear. Tú y yo incluidos. Sí, bueno, eso, como estaba diciendo antes, es simplemente para justificar la OTAN. Es decir, la OTAN no se puede mantener con el recorte que Donald Trump va a meter en defensa. No se puede. ¿Y qué pasa? Que todos los países europeos implica que se les desmorona una parte importante del chiringuito, porque la OTAN hasta ahora ha supuesto que Alemania gastaba nada en defensa. Eso es como si tú no te gastas dinero en defenderte. Para un país eso es una ventaja monumental. Hasta en Roma muchas veces era un problema. Mantener la seguridad del imperio era la principal preocupación. O sea, mantener la seguridad de un país es muy importante. Entonces, si tú eso lo delegas, como has hecho durante 80 años en Estados Unidos, y te dedicas a fabricar coches, y te dedicas a hacer otras cosas, pues vale. Pero cuando llega Donald Trump y dice, miren, damas y caballeros, esto se acabó, no solamente es que se acabó, es que Vladimir Putin dice que Rusia no es su enemiga, que Rusia es su aliada, y que él va a llevar a las empresas norteamericanas a Rusia, a comerciar con Rusia, y que los metales raros, el gas, el petróleo ruso, los va a comerciar él. ¿Para qué? Porque su enemigo y su competidor es China. Si eso lo dijo Henry Kissinger, que será súper ruso también, súper pro-Putin. Bueno, el secretario de Estado, uno de los más proamericanos, claro, el secretario de Estado en la Guerra Fría, nada más y nada menos, cuando se les ocurre toda la idea esta del Maidanitán, dice, pero ¿qué estáis haciendo? Esto es una insensatez. Estáis lanzando a Rusia a los brazos de China, que es nuestro principal competidor. ¿Sois idiotas? Efectivamente, y Donald Trump es lo que quiere revertir eso. Obviamente, cuando Donald Trump habla con Vladimir Putin y les pone el plan que él tiene a nivel de inversión y de infraestructuras para Rusia, a Vladimir Putin se le hacen los ojos chiribías con lo que le está exponiendo. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero Vladimir Putin va a preferir invadir un campo de cereal con 2 vacas en Polonia antes que cientos de miles de millones de dólares de Estados Unidos invertidos en el país. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero la élite europea corrupta, que no tiene proyecto, que no defiende nada, solamente quiere mantener una arquitectura que ha sido pensada al final, en definitiva... Una arquitectura gubernamental. Una arquitectura gubernamental, sí, la Unión Europea se inventa después de la declaración de Schuman, el 9 de mayo de 1950, para crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Año 45, caen los nazis y los norteamericanos se quedan explotando la región del Ruhr y del Sarre, región de Alemania y región de Francia, de la principal materia energética, carbón, y la principal materia de construcción, el acero. Y se crea la famosa Comunidad Europea y el Carbón y el Acero, para que no sea, porque era un poco vergonzoso, y De Gaulle le dijo entonces a Truman, oye tío, esto es un canteo, o sea, que nos habéis liberado, pero están aquí las empresas norteamericanas quitándonos nuestros productos. El precio de la libertad, amigo. Exactamente, nuestras principales materias, ¿no? Y entonces se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es la primigenia Unión Europea, que es al final una estructura de dominio de Estados Unidos y de Reino Unido. O sea, se crea exclusivamente para que haya una dirección de los países europeos alejada de la Unión Soviética, pero alineada con los intereses de Estados Unidos. Y eso se mantiene hoy porque es su génesis. O sea, es lo que es el origen, es la raíz. Es la raíz, es lo que crea. Por eso von der Leyen sale a decir, sí, Rusia es malísima. Pero oiga, ¿cómo puede usted decir eso? Si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, históricamente el que ha fijado a Rusia como su enemigo, está diciendo que es un aliado, que todo lo que están diciendo que es mentira. Lo tienen que mantener porque quieren mantener la OTAN, porque quieren mantener la Unión Europea. ¿Tú cuál es tu opinión? Bueno, ¿quieres continuar diciendo? No, simplemente que no hay realmente unos tambores de guerra, lo que hay son unos tambores de pobreza. Eso sí, porque nos van a endeudar y van a aumentar la carga tributaria y fiscal para mantener exclusivamente la OTAN, que es para mantener un chiringuito. El chiringuitazo, claro. ¿Cuál es la solución de Rubén Gisbert ante esta tesitura? ¿Qué deben de hacer los países europeos para quitarnos el yugo de esa arquitectura gubernamental terrible que prácticamente nos está llevando a la pobreza? Yo tengo muy claro lo que haría en el caso de España, o sea, lo tengo clarísimo. Creo que hay que empezar a invertir en sector primario, hay que empezar a invertir. Yo sí creo que hay que rearmarse en el caso de España, pero que no hay que rearmarse para, como quieren, una cúpula de misiles para protegernos de... ¿Alguien se piensa que Rusia va a lanzarle un misil a España? ¿A qué? ¿A quién? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque a Gibraltar todavía, pero no tiene ningún sentido. A Gibraltar no. España tiene que rearmarse, pero tiene que rearmarse para
controlar sus amenazas, y sus amenazas están en el sur y son diversas. Son en clave de inmigración, son un expansionismo de un país como es Marruecos. O sea, tiene una serie de puntos y sobre todo fundamental. España es una península. España tiene la gran mayoría de sus fronteras, por no decir la totalidad, porque la terrestre está el Pirineo, marítimas. España necesita reconstruir una armada para defender sus intereses, estoy hablando, ojo, cuidado, exclusivamente para que España defienda sus intereses y para que tenga independencia. Entonces España lo que tiene que hacer es reconstruir su armada y establecer una posición fuerte en el estrecho de Gibraltar, que es una cosa que Reino Unido y Estados Unidos nunca van a permitir. Por eso, desde luego, no reconocen ni defenderían nunca, y está prácticamente visto ya hacia la vuelta de la esquina, la pérdida de Ceuta y Melilla. Porque mientras España conserve Ceuta y Melilla, España tiene la capacidad de hacer algo que sería, vamos, ríete tú del Canal de Panamá, que es establecer un control en el estrecho de Gibraltar, que nada más y nada menos que domina el comercio mundial del Mediterráneo, la ruta de la seda que va al Atlántico y que va a Estados Unidos y que va a los países de Hispanoamérica. ¿Tú qué opinas que va a ocurrir con Ceuta y Melilla? Bueno, yo creo que va a haber una progresiva propaganda de que lo mejor es cederla a los intereses marroquíes. Sí, yo creo que eso es lo que ¿Lo acabaremos perdiendo? Yo creo que, a no ser, yo estoy poniendo todo en marcha lo más rápido posible para que haya una alternativa en España soberanista y que busque la libertad y la independencia de España. Pero es muy posible que esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a ver por parte de todas las fuerzas políticas, porque todas las fuerzas políticas, todas sin excepción, están entregadas a intereses foráneos, desde lo que son financiados directamente por Estados Unidos a los que son financiados por Israel, todos. No estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir, por desgracia. Me preguntan en mi comunidad muchísimas veces: Jota, ¿pero tú crees que hay algún político que pueda salvar esa situación? Y yo digo, no, de los actuales no lo creo. Es bastante complicado. El único camino que hay, como me has preguntado, para mí... Ojo, hablo de los partidos hegemónicos. Sí, perdona. Sí, el único camino, bajo mi punto de vista, es empezar a invertir en aquello que no... O sea, vamos a ver... Si yo vivo del dinero que tú me vas prestando, yo puedo hacer dos cosas: o fundírmelo de fiesta, que es lo que hace esta gente, o puedo empezar a invertirlo para que, si yo el día de mañana quiero romper la relación contigo, yo tenga la capacidad para ser autosuficiente. Es así de sencillo. Eso es lo que yo haría. En clave de defensa, en clave de industria, en clave económica, en todos los aspectos. O sea, no puede ser que España esté, porque la Unión Europea dice que no hay que hacerle la competencia a Francia, pues sacrificando ganado, arrancando viñedo, arrancando olivo, arrancando frutales. O sea, es una locura. Estás destruyendo precisamente el pulmón que te puede dar la capacidad, ante caerte al agua, de respirar. Es absurdo. Claro, eso solamente se entiende porque vivimos en un sistema pensado para la corrupción. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué crees que los políticos españoles están tan desalineados de los intereses de la mayoría de la población y tan alineados con los intereses foráneos? ¿Cómo podemos revertir eso? Porque yo escucho a veces a cualquiera de los políticos y sinceramente lo único que oigo es: soy un títere de sea Israel, sea Estados Unidos. Primero, no saben lo que es la política. Creen que la política son ideas. La política no son ideas. La política son intereses. Y es la lucha por el poder en clave de esos intereses. O sea, tú peleas, luchas, entras en liza por unos intereses. Y obviamente cuando tú entiendes y estudias política y sabes cómo funcionan esas relaciones de poder, es cuando puedes construir y puedes evitar lo que te va a llevar indefectiblemente a ser un títere o una prostituta. Por ejemplo, no puedes fundar un partido con capital ajeno. No puedes fundar un partido que dependa de la estructura política que quieres cambiar. Eso al final, aunque tú tengas muy buena intención, que yo estoy seguro que hay políticos en España, hay algunos que empezaron en política porque tenían buena intención, pero el tiempo les ha llevado indefectiblemente, porque no saben dónde se estaban metiendo, no sabían realmente qué juego estaban jugando, a una posición que realmente es imposible que puedan ejercer lo que ellos querían, porque dependes de aquel que te sostiene. Y para poder construir un proyecto político que vaya dirigido a los intereses de los españoles, solamente te pueden sostener los propios españoles económicamente. El partido solamente puede estar sostenido por la financiación de los propios ciudadanos. Buah, Rubén. O sea que verdaderamente no hay tambores de guerra como los medios intentan hacer ver, sino simplemente nos quieren endeudar más. Ursula von der Leyen estaba diciendo el otro día que leí
España se ha comprometido, creo que España no gasta ni un 1% en defensa, ¿cierto? 1,2 estamos ahora. Con Rajoy estamos en el 0,9. Pedro Sánchez, como buen siervo que es de la Unión Europea y yo le llamo los agentes globalistas, se ha comprometido a un 2%, pero Ursula von der Leyen ha dicho que no, que mínimo un 3% en defensa. Pero como si se compromete a un 20%, si esto es muy sencillo, pero da igual que fuera Sánchez, que fuera Feijóo o Cierto. o Abascal. Te voy a decir Abascal o Feijóo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Muy sencillo. Vamos a ver. Abascal. Pedro Sánchez, que cuando va a Bruselas le llaman el sin papeles. No por la inmigración, sino porque el tío va sin papeles. O sea, va sin nada, sin ningún documento, no se preparan nada, van a lo que le den y a lo que le digan. Esto es muy sencillo. La Unión Europea te dice, mira... ¿Esto cómo lo sabes? Perdón, que le llaman sin papeles, porque me ha hecho mucha gracia. Porque conozco a algún comisario europeo y alguna persona en Bruselas que me lo cuenta, obviamente. Y se ríen, ¿no? Con Pedro. Bueno, es decir, españoles, gente relacionada, gente del ámbito de la diplomacia que están allí. El sin papeles. Bueno, el tema es que... es una pequeña anécdota. Que esto es conocido, creo que se publicó en su momento. Pues con los fondos Next Generation se publicó. Bueno, el tema es que yo soy Pedro Sánchez o soy el político X español. Viene von der Leyen y me dice, oye, tienes que subir al 3% el gasto en defensa. Y yo te digo, ¿y de dónde saco el dinero? Si me estás pidiendo además que reduzca el déficit, que reduzca el gasto y tal. Y yo, Ursula von der Leyen, te digo, no te preocupes, tranquilo. Primero, flexibilización fiscal. ¿Qué significa la flexibilización fiscal? Significa que los pocos límites que ponía la Unión Europea, los pocos que ponía, para evitar las corruptelas, como ha pasado, por ejemplo, con los fondos Next Generation, que eran para la Next Generation, y la Next Generation ya se lo han gastado todo. O sea, los fondos Next Generation son 450.000 millones que pone la Unión Europea para favorecer y para impulsar a la nueva generación, a la generación que viene. Y se lo han gastado estos. Y ya no hay nada. O sea, ¿qué pasa? Pues que han empezado a hacer puentes para que crucen los conejos y las cabras en Cantabria, en fin, auténticas, para ponerle falda a los semáforos, estas cosas, ¿no? Bueno, pues para evitar estas cosas hay una serie de mecanismos fiscales. ¿Para qué? Para obligar a que no te pases gastando, a que el dinero vaya más o menos, que no se robe un máximo un 50% de las cosas por el camino y que llegue un 50%, y han dicho que no, que a partir de ahora eso, mientras vaya a defensa, se suprime. Es decir, que a partir de ahora la clase política española no va a tener ninguna cortapisa y va a poder poner en marcha, me río, pero no es para reírse, va a poder poner en marcha toda su creatividad a la hora de justificar un gasto en deuda mientras sea en defensa. Es decir, damas y caballeros, es que hasta los trajes regionales en las fiestas patronales van a meterse en defensa. O sea, se va a robar a manos llenas. Y se va a tirar de deuda, básicamente, por supuesto que sí. Ya está. Entonces, ¿qué preocupación tiene Sánchez? Si la deuda depende del Banco Central Europeo, depende de Alemania. El problema es suyo. A mí me han dado dinero, ya está. Que es como llevan tirando los políticos españoles 45 años. Joder, Rubén, la verdad es que el panorama es bastante desolador. ¿Quieres dar algún mensaje de esperanza? ¿Quieres decirle algo a la gente? ¿Qué salida hay? Hombre, yo me estoy moviendo. Es decir, no estoy describiendo esto de un punto desde una posición de desafección genérica. Yo creo que todo esto hay que identificarlo. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de chorradas y exponer las cosas como son. Y dejar de pegarnos entre que si eres machista, que si eres feminista, que si eres no sé qué, y empezar a exponer y a plantear estos como los verdaderos problemas que tenemos, queridos amigos y queridos hermanos y conciudadanos, y a partir de ahí construir una alternativa de cambio, una alternativa que tiene que nacer desde la sociedad civil. Por eso yo al final estoy poniendo en marcha una iniciativa política civil. Rubén, hablando de iniciativas políticas, tú eras el presidente, si mal no recuerdo, de una asociación que se llamaba Junta Democrática. ¿Qué se llama? Sí, bueno, se llama Junta Democrática, sí. Cierto. Yo conozco muchas personas ahí dentro. Un saludo para Margot, ha venido a mi programa 2 veces, es una grande. Y también para Polilla de Darwin, que es muy, muy colega mío. ¿Por qué decidiste abandonar Junta Democrática cuando... ¿Cuál era la idiosincrasia de esa asociación y por qué decidiste dejarla? Bueno, yo no he dejado la Junta Democrática, sigo perteneciendo a la Junta Democrática. Lo que he dejado es la presidencia. Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste dejar la presidencia? Hace 5 años ya, yo creo que la principal línea de acción y de cambio de este país es la movilización civil. Es decir, va a ser muy difícil que se puedan cambiar las cosas y la ideal
la que debería ponerse en marcha, es que mayoritaria y preponderantemente una parte prevalente, mayoritaria de la sociedad española, dé la espalda a este Estado. A través de la no participación de las elecciones, pero también, si es necesario, a través de la abstención fiscal, huelgas generales, y eso hay que organizarlo y hay que cohesionarlo. Hay que cohesionarlo, como he dicho antes, con organizaciones civiles que son no estatales. Cuando hablamos de organización civil, hablamos siempre de lo que no es estatal. Estatal es aquello que se nutre del área público, del Estado. Por lo tanto, siempre va a defender los intereses del Estado, como pasa con los sindicatos del Estado, comisiones obreras, UGT, Solidaridad, o sea, todos los sindicatos que son pagados por el Estado nunca van a oponerse al Estado porque viven precisamente de aquello que les sostiene. Es que es evidente. Es evidente. Así, de hecho, los sindicatos y los partidos nacen precisamente como agrupaciones civiles para oponerse al Estado, para luchar contra el Estado. Entonces, la Junta Democrática recoge lo que fue una confluencia de fuerzas políticas a la muerte de Franco y al final o el cambio que iba a haber en el franquismo, que querían una ruptura política con el franquismo, querían que el franquismo tuviera una puerta que se cerrara y se abriera otra puerta en la cual se estableciera un sistema mucho mejor que el de Estados Unidos, pero basado en los mismos fundamentos de la libertad política, que fuera pues una elección directa de los representantes políticos, una limitación del control, designación directa, justicia libre, etcétera, etcétera. Y ahí había todo tipo de gente. Había monárquicos, estaba el padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón, Rafael Calvo Serer, el Opus Dei, Torcuato Fernández, perdón. Estaba los carlistas, estaban todos. Obviamente fue Estados Unidos, nuevamente, con Kissinger y con los que entonces estaban en el poder, Torcuato Fernández Miranda, Herrero de Miñón, los franquistas, y sobre todo con un partido socialista que se creó ad hoc y se impulsó ad hoc para eso, con Felipe González, a través de la socialdemocracia alemana, con Willy Brandt y Edmund Smith, para hacer una continuación, una transición, como llamó Torcuato, de la ley a la ley, de lo que había sido el régimen de Franco, pero multiplicándolo y estableciendo una oligarquía de partidos. Entonces la Junta Democrática murió. Murió porque los objetivos que se había planteado no se completaron. Por lo tanto, hace 5 años yo la asociación civil que creo le pongo el mismo nombre porque es aquello que queda inconcluso en los años 70 cuando se pretende pasar de una dictadura a una democracia, a un régimen libre. Como eso no lo hemos vivido, no ha pasado todavía, puse en marcha esa iniciativa, esa asociación. Muy importante, Rubén. Has dicho Kissinger de nuevo. Uh-huh. Nosotros no obtuvimos éxito en esas ideas de la Junta Democrática por interferencia extranjera como siempre. Sí, eso estaba de hecho en los Wikileaks. Y de hecho, el fundador original de la Junta Democrática, que era consejero de don Juan de Borbón, don Antonio García Trevijano Forte, un excelente abogado y jurista que tenía este país, defenestrado precisamente por defender las ideas de la libertad, en una época en la que triunfaron las ideas de la mentira, sale en los papeles de Wikileaks y se le pone como entonces se le llaman un maverick. Un maverick en el argot Diamante. de inglés, no, en inglés es un independiente. Es decir, este tío no podemos controlarlo. Claro, no sabemos muy bien de qué va. Y ante el riesgo de una organización en la cual pudiera tomar fuerza el Partido Comunista, porque el Santiago Carrillo y el Partido Comunista también estaban, prefirieron utilizar el Partido Socialista junto con los franquistas y pactar una transición hacia un modelo como habían puesto en Italia, como habían puesto en Bélgica, que es el estado de partidos. Esto lo cuenta muy bien Henry Paul Spaak en sus memorias Combate sin acabar, es un belga, el primer secretario general de la OTAN, que establece cómo a la caída del nazismo Estados Unidos pone gobiernos que sean muy fácilmente controlables por parte de potencias extranjeras. Y toman un modelo decimonónico del siglo XIX, que es el mismo que tomó Reino Unido para su colonia Australia, que es un estado un régimen no electivo. Un sistema donde los ciudadanos votan, pero no eligen. Y es el sistema proporcional. Lo inventó un inglés en el siglo XIX, Thomas Wright Hill, lo desarrolló a su padre para Australia, Royland Hill, y lo apoya Stuart Mill. Y ese sistema es el que toman los americanos y lo ponen aquí, y es el sistema que tenemos, donde tú votas unas listas que han hecho diferentes partidos, tú votas por identificación, ¿no? Estos son los patriotas, estos son los feministas, estos son los liberales, estos son los no sé qué. Y realmente lo que haces con eso es ir a unas elecciones creyendo que estás tomando una decisión, cuando con eso lo que estás haciendo precisamente es todo lo contrario a por lo que se inventa el sistema de votación, que es para elegir. Las votaciones, votar, se inventa para que se designe un candidato y posteriormente un representante.
Y ese representante actúa en nombre del pueblo. De aquel que le ha elegido. Que tiene que ser la circunscripción, es decir, el grupo que le ha elegido, como es el congresista o el senador o el miembro de la asamblea o el diputado que le elige. Y aquí el diputado lo mete representa su partido. Claro, no, ni siquiera eso, al jefe, que es el que lo ha metido en la lista. Por eso hace lo que le dice el jefe. Y por eso es un sistema tan fácil de controlar. Porque una potencia externa solamente tiene que controlar a los 3 o a los 4 jefes de cada partido. Todo el resto de la arquitectura se debe a ellos y a eso. Ya está. El Constitucional, el Tribunal Supremo, el TSJ, absolutamente, el Congreso de los Diputados. Todo, absolutamente todo. Déjame ponerte en una tesitura. Imagínate que... vale, voy a poner un ejemplo que me gusta. Isabel Díaz Ayuso se rebela contra Feijóo. ¿Feijóo tendría los mecanismos para desplazarla de la Comunidad de Madrid como jefe de partido? Podría intentarlo, pero a ver, realmente fue una cosa que intentó, por ejemplo, Pablo Casado y no le hicieron la cama, no le salió bien. Ahí entramos en otro elemento pernicioso de ese régimen, que es el Estado autonómico, ¿no? Que es como poco a poco lo que se concibió por un idiota que fue Adolfo Suárez, que le costó 8 años terminar la carrera de Derecho porque era una persona muy poco inteligente. Las personas que lo han tratado políticamente hablando, era un tipo que tenía una manera de hablar y le elige el rey y se ha construido una imagen, pero no era un tipo inteligente, no era un tipo listo. Torcuato Fernández Miranda acabó hasta los huevos de él, por eso se fue, totalmente con lo que se inventó, que fue el Estado autonómico bajo lo conocido, el término popular utilizado, que fue el café para todos, ¿no? ¿Por qué el café para todos? Porque en una cafetería en Madrid que se llamaba la cafetería José Luis, empezaron a reunirse para hacer la Constitución, en secreto, la Constitución actual. Y los independentistas nacionalistas vascos, los catalanes, empezaban a pedir, oye, yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero que los fueros, no sé cuántos. Y entonces al final, como acabó hasta las pelotas, Adolfo Suárez dijo, bueno, pues mira, café para todos, todos igual y ya está. ¿Qué es el café para todos? Generar la posibilidad de que todos puedan tener una autonomía, una transmisión de las competencias que deberían ser de la nación, del Estado, que no ha existido nunca en España. Eso nunca existió, fue un invento. Y se inventa en ese momento. Pero eso sería otro proyecto. Y eso ha ido ganando fuerza, esos premios de consolación van ganando fuerza y se convierten en estructuras muy importantes dentro de cada partido, dentro del Estado de partidos español. Por eso es necesario muchas veces para el jefe de un partido apoyarse en los líderes autonómicos para poder reafianzar esa posición de poder que tiene. Por eso no sería tan fácil, pero sí podría hacerlo. O sea, prácticamente el sistema de partidos lo que hace es, ya lo has explicado perfectamente, convertir a un país en esclavo de intereses extranjeros. Entonces, la solución que propone la Junta Democrática, ¿cómo lo evitaría? A ver, la Junta Democrática es una asociación que lo que busca es movilizar a la ciudadanía para que llegue un punto en el que sea inoperante la acción de gobierno. O sea, que los españoles salgan a la calle, se movilicen hasta el punto de que sea inoperante, como se ha conseguido la independencia de la India o los derechos de los negros en Estados Unidos, mediante movilización civil. Como yo creo que eso es un camino que va a requerir tiempo, pero es el preponderante, he decidido poner en marcha otro camino que yo nunca he querido poner en marcha. Yo nunca he formado parte de ningún partido político, nunca he militado en ningún sitio, nunca me he metido en ningún... O sea, si yo hubiera querido meterme en política, podría haberlo hecho hace muchos años. Y me lo han ofrecido de muchos sitios. Rubén, pregunta. Sí. La Junta Democrática, uno de los leitmotivs que ellos tienen, una de las principales, digamos, causas que ellos apoyan es no votar. La abstención. La abstención. No votar. Activa. La abstención activa, porque eso deslegitimaría al gobierno de turno, ¿cierto? La no participación masiva, al mismo tiempo que la acción, por eso abstención activa, de reivindicación pública, hace que esa reivindicación tenga más legitimidad que el gobierno que la va a reprimir. Porque ese gobierno tiene un apoyo, por ejemplo, del 40 o del 30% y no está capacitado para... O sea, no tiene la legitimidad, no tiene el apoyo de la mayoría de la ciudadanía para actuar contra una revuelta social. Y eso genera una cascada indefectible que lleva a una quiebra del sistema. Eso es lo que defiende Antonio García Trevijano, lo que defiende la Junta Democrática y lo que yo considero que tiene que seguir y continuar como una línea preponderante de acción. Y vale, y tú como expresidente de Junta Democrática ahora te vas a lanzar a elecciones.
Entonces, ¿cómo casan esas dos cosas? Muy sencillo. Aquí no se trata de votar o no votar. Ese es el tema. Es la razón por la cual se ha querido estigmatizar a la Junta Democrática y se ha querido estigmatizar a la gente que luchamos por la libertad y la democracia en España. Yo quiero prescindir de eso, porque hay un elemento previo que se necesita, que es la hegemonía cultural. Desarrolla un poco eso. En la hegemonía cultural es que sea hegemónico, que todo el mundo en España tenga asimilado para sí políticamente cuál es el problema. El problema no es que España sea facha, que sea más fascista, que sea el feminismo, el integrismo, Venezuela. Esos son aspectos que lanzan los partidos para que la gente se pegue y vaya a votar. El problema que tiene España es el que estamos exponiendo. Es que tiene un sistema que no es selectivo, que no tiene separación de poderes, que el poder no está controlado, que el gasto está desmedido y que, por lo tanto, la función del Estado va dirigida a intereses contrarios a los de la nación. Esos son los problemas que tiene España. Entonces, hasta que eso no se extienda, va a ser muy difícil cambiar nada. ¿Por qué explico esto? Porque cuando tú le explicas a la gente, oiga, en España no hay democracia. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves que no hay democracia? No, mire, la democracia es un sistema electivo, representativo. Usted cuando vota tal y explicas todo esto de las listas, terminan de entenderlo. Hay mucha gente que dice, hostia, es verdad. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces ya, cuando le dices de no votar, la gente desconecta. Cierto. La gente no cree, porque hemos perdido tanto en este país, que incluso hemos perdido la confianza en nosotros mismos como nación, y la gente no cree que el pueblo español vaya a salir a la calle mayoritariamente a hacer caer al Estado. No creen en eso, no pueden verlo. No, el español solo gana cuando gana la Eurocopa o cuando gana el Real Madrid la Champions o el Barcelona. O sea, entonces, yo he querido poner en marcha una vía reformista con una garantía, que es que la misma que yo he llevado mientras he sido presidente de la Junta Democrática. Y esa vía reformista lo que hace es que usted está de acuerdo en que España tiene que cambiar no de personas, sino de sistema y de régimen. Sí. Vale. ¿En qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo en la vía de salir a la calle, manifestarse, no votar. Muy bien. ¿Por qué no tiene...? O sea, la discusión ya no es votar o no votar. La discusión es cambiar o no cambiar el sistema. Esa es la clave. Por eso yo he querido poner en marcha esta vía y esta alternativa. Porque ahora ya no está la discusión en no votar o no votar. El que no quiera votar y el que vea esa línea y esa vía como debe ser, la preponderante, que no vote, pero que se mueva. Y el que quiera accionar por una vía de reforma, que es la que estoy poniendo en marcha, tendrá esa vía. Pero interiormente ya habrá asimilado que lo que tiene que cambiar en España es el régimen, es el sistema, es la estructura política. Ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad. De decir, no, es que mi país... quiero que esté gobernado por un sistema político limpio. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, eso es lo que hay que fraguar. Y por eso considero en cierto momento que aunque mucha gente, mis detractores, me decían que yo había fundado la Junta Democrática para tener ahí como una atalaya intelectual, ¿no?, inalcanzable, una torre de marfil en la que yo iba a estar para siempre, pues cojo y dimito como presidente. Porque considero que es incompatible ser presidente de esa asociación al mismo tiempo que pongo en marcha una vía reformista a través del sistema. A través del sistema. Cierto. Bueno, que es infinitamente mucho más difícil. Pero es que es verdad que ha generado mucha contradicción en muchísimas personas tu figura con respecto a muchas personas que te seguían en Junta Democrática. Decían, vale, Rubén siempre ha abogado por la abstención como método. Y sigo abogando por la abstención. Pero al mismo tiempo, ¿vas a pedir que te voten? No, yo no he dicho... ¿Cuándo he dicho yo que voy a pedir que me voten? No vas a pedir que te voten. O sea, te vas a presentar unas elecciones. Vamos a ver, yo voy a presentar unas elecciones en las que voy a exponer que el problema de España es este. Y usted tiene dos caminos, o votar o no votar. Yo prefiero que no vote, pero que se mueva. Que vaya a una manifestación, que vaya el día de las elecciones a la puerta del Congreso, que manifieste que en España no hay un régimen democrático y que quiere este... Ahora, usted quiere votar, usted no quiere esta alternativa. Tiene esta alternativa. ¿Qué garantías les ofrecemos? Que nosotros no vamos a tocar ni un solo euro del Estado. Y que venimos con los deberes hechos. No somos aventureros ni venimos trasnochados como Alvise y compañía. Joder, no le tires al Alvise. No, digo porque Alvise hace una copia, habla de partidocracia, pero no sabe ni lo que es, ¿sabes? Bueno, ya tendrá que venir Alvise. No vendrá, ¿Sabes qué? Mira, voy a decirlo en el podcast. No vendrá nunca. A mí me da mucha pena que... A mí no me da ninguna. Déjame decirte qué es lo que me da pena. Ya te lo he dicho muchas veces entre telones, en privado. Que muchas personas jóvenes que en cierto sentido tenemos ese ansias por recuperar la dignidad de España y que España vuelva a ser un actor importante geopolíticamente hablando, que España no sea un país de corruptos, entre los cuales te considero a ti, a Alvise, incluso a Roberto Vaquero y
yo contigo hay muchas cosas con las que no concuerde. Puede que con Albise también hay cosas con las que no concuerde. Puede que con Roberto hay cosas con las que no concuerde. Y al final del día yo creo que juntos seríamos muchísimo más fuertes y podríamos de verdad cambiar el sistema si eso es lo que pretendemos. Pero hay una cosa ahí que no ves, y es que hay que saber diferenciar la gente que se mueve porque quiere cambiar las cosas, la gente que se mueve por enriquecerse. Y no te das cuenta de que Albise, como ha quedado acreditado y evidenciado, lo que he buscado, por eso ha ido de un partido a otro, donde le han terminado echando porque encima es tonto, y ha terminado haciendo una tontería en su propio experimento político. Yo tampoco me gustaría que él hablase de ti así que vamos a dejar ahí. No, bueno, lo ha hecho. De hecho, ha salido hace poco en un podcast diciendo que soy un abogado mediocre y lo ha hecho. Yo quiero que quede muy claro que no estoy dando una opinión, estoy exponiendo su línea de acción. Él habla de partitocracia, pero no define lo que es la partitocracia. Es decir, él no propone una alternativa política. Yo no voy a calificarle personalmente porque no le conozco. No le estoy insultando. Estoy diciendo que es un tío que han pillado diciéndole a alguien, oye, dame 100.000 euros y luego yo, si yo tengo la capacidad de influir, te favorezco. Eso es corrupción. Queramos o no queramos. Yo no voy a ser el que defienda esa acción porque yo creo que he de reconocer que fue torpe, pero Albise siempre, que yo le sigo en su comunidad Telegram desde hace muchísimo tiempo, ha sido una persona que él ha abogado por las criptomonedas, por la liberalización, es que a veces me trabo, por la liberalización de ese mercado. Por tanto, cuando dice que va a ayudar a esa persona a cambio de los 100.000 euros, pues yo creo que se refiere más bien a ese sector y siempre lo ha defendido. ¿Y lo de Punta Cana? ¿Lo de Punta Cana, perdona? No sé, pregúntale a él. Desarrolla. No, el que se fue a Punta Cana con Israel Dorado y con alguna gente. Tú pregúntale. Bueno, yo, Rubén, la política no es mi nicho. Yo personalmente... No, no es mi nicho, pero tengo que tener muy claros cuáles son los enemigos, no míos, porque yo al final intento tener los mínimos enemigos posibles, porque yo ya tengo muchos. Pero tengo que identificar en todo momento lo que es un engaño y lo que es una mentira. Yo no tengo nada personal contra Albise, todo lo contrario. He intentado acercarme a él de las mil maneras posibles y siempre me ha rehuido. Siempre me ha rehuido porque es una tela sujetada con dos palillos. O sea... Albise nunca se va a sentar a debatir conmigo de política. Eso no va a pasar. Desgraciadamente, porque a mí me encantaría. La verdad que voy a intentar hacer lo que pueda para que eso ocurra. No serás el primero ni serás el último. Pero yo casualmente me llevo muy bien con los dos, así que bueno. Además, pero que para mí llega un punto en el que ya, te lo digo en serio, carece de... Más incluso salió diciendo el tío que dijo que yo me había enfadado con él porque no me había metido en sus listas. ¿Cómo puede ser? ¿Es eso cierto? Pero ¿cómo va a ser cierto, hombre? ¿Cómo voy a ir yo con ese tío a ningún lado? Eso para empezar. Y segundo, que yo no he hablado con él nunca. ¿Nunca habéis hablado? Nunca he hablado con él, o sea, personalmente. De hecho, yo quise hablar con él, pero porque yo necesito 5 minutos hablando con alguien para saber de qué palo va. Con Roberto sí te llevas bien, ¿verdad? Con Roberto tengo una relación excelente. Y con Luis María Pardo de Justitia Europa, que estuvo de más ayer en la manifestación. Si yo no tengo... Es más, al revés. Yo lo que quiero es confluir. Yo anuncié esto en mayo. Estamos en mayo del año pasado. Yo llevo 6 meses intentando poner en marcha esta iniciativa política sin que yo sea el que esté delante. Yo no quiero, porque sé lo que va a suponer. Y yo no sé si estoy dispuesto... O sea, sé que estoy dispuesto, pero sé lo que va a suponer. Lo que pasa es que la gente que yo quiero que esté en este proyecto han puesto como condición sine qua non para estar el hecho de que esté yo capitaneándolo. Bueno, pues no es que quiera ir de sacrificado, pero bueno, lo haré. Pero estoy tardando tanto tiempo por eso, aparte de que la DAN ha estado de por medio. Pero lo que quiero es confluir, lo que yo busco es unidad. Ahora, obviamente, no me voy a unir a personas que sé que no defienden lo mismo que yo. Eso tendríamos que verlo si no defendemos lo mismo al final del día. No hablo de ti. No, ya, pero yo es que yo sí que quiero creer. A lo mejor yo soy un poco idealista. Es muy posible. Yo soy un poco... Que eres un buen tío. Yo te he visto y sé que eres una buena persona. Yo soy un poco idealista y a mí me da pena estas pequeñas rencillas entre personas a las que les tengo admiración y cariño. Yo no tengo ninguna rencilla con Albise, te repito. Bueno, perdóname que te diga, Rubén, pero se ve que sí. O sea, por cómo... Y yo creo que él también contigo. Ojo, creo que es los dos. No, en absoluto. Pero que te lo digo de verdad te lo digo. Yo no tengo ninguna rencilla porque no tengo nada personal. Es un tío que no conozco. Si me preguntaras por Abascal... ¿No te gustaría tampoco lo que te iba a decir? O sobre Ayuso, o sobre Feijóo. A mí es que personalmente creo que hago una distinción muy clara entre Albise y Vox. Porque Albise no nació como un partido hegemónico. Vox al final del día... Yo sé perfectamente a quién fue a visitar Abascal. Fue a ver a Netanyahu y todos sabemos que esa visita había mucho dinero de por medio. Yo personalmente no es que no apoye ni a Israel. Yo no me meto en jardines geopolíticos que no son míos. Pero yo lo que sí que digo es que creo que Vox
Vox es un ente de la inteligencia israelí aquí. Al igual que... Pero no empezó así. No empezó así, ¿no? Todos al final del día acaban en el mismo camino. Pero no, porque depende de lo que tú quieras hacer y depende, te lo he dicho antes, porque ellos no saben dónde se meten. Yo sé dónde me estoy metiendo, por eso ya tengo que llevar con escolta y hay ciertas cosas que me entran a robar el ordenador a casa. Ha venido con un coche blindado, chicos, que me he dado cuenta, que crees que no, que le he pegado un par de tiros ahora mientras él estaba en el baño. Que no, que es broma. Por ejemplo, Vox lo funda gente que yo creo que es honesta. Alejo Vidal Quadras es un tío honesto, yo sí, le conozco. Le tengo mucho respeto a Alejo Vidal Quadras. Lo que sucede es que son proyectos que, bueno, que estamos... Que si tú no atacas la raíz del problema, te van a llevar siempre por la deriva, que es lo que he explicado antes. En el caso de Alvise, te repito, yo no tengo ninguna rencilla con nadie, ni mucho menos con él, porque no le conozco, ni realmente a mí me ha hecho nada. A mí el hecho de que salga diciendo tonterías de mí me refuerza. O sea, a mí me viene bien el hecho de que la única manera que tenga para intentar desprestigiarme es decir cosas que ni mis peores enemigos dirían, como que soy un abogado mediocre o que no tengo formación, una persona que ni siquiera tiene estructura de partido. Yo no te considero mediocre ni muchísimo menos, y a mí esta rencilla no la veo necesaria. Sinceramente creo... Hay una persona que en mi podcast dijo cosas con las que yo no estaba para nada de acuerdo, que se llama Samuel Vidal, no sé si lo conoces. ¿Samuel Vidal? Sí, bueno, Samuel Vidal tiene un plan que se llama el Plan Orquesta, que es unificar a las comunidades más grandes de España y a través de esa unión hacer mella en este sistema. Yo creo que cada uno haciendo la guerra individual por su lado me parece muy egoísta. Yo creo que si nos juntamos todos... Ah, sí, vale, creo que ya sé quién es, sí. Sí, pero bueno, es una cosa que yo ya estoy haciendo. Ya te digo, yo me he reunido con Luis María Pardo, me he reunido con Roberto Vaquero, me reunirá con cualquier persona que realmente tenga el interés de cambiar las cosas de este país. Yo pondré mis plataformas con muchos seguidores para que Vamos a ver, te repito. Yo me he reunido con todas estas personas porque yo quiero hacer eso. Y yo a tu amigo Alvise, porque veo que es una cuestión de amistad, que lo entiendo y lo respeto, ¿eh? Es que yo tengo mucho honor, él a mí me apoyó cuando yo me caí, y a mí y lo entiendo, pero también porque le vendría bien. Pero en ese caso concreto, yo le he ofrecido al Alvise, ya no se lo ofrezco, obviamente, pero se lo he ofrecido muchas veces, lo mismo que les he ofrecido a ellos, que sentarme y hablar contigo para ver qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer. Y nunca ha querido. Y nunca ha querido, obviamente, porque no hay nada detrás, bajo mi humilde punto de vista. No necesito decir más cosas, más allá que, bueno, que no hay programa, no hay nada, no hay línea de acción. Los audios que iban a hacer caer a Pedro Sánchez, ¿dónde están? ¿Y el sorteo? ¿Qué ha pasado con el sorteo? Entonces, se está dando a las víctimas de Valencia, ¿no? Todo es, bueno, lo sé, pero tendrá que explicarlo él y tendrá que mostrarlo. Es el que ha puesto ese compromiso. Pero todo es... no hay nada realmente sólido, ni bajo mi punto de vista... serio, porque estamos hablando de algo tan serio como cambiar una estructura, el futuro del país, prácticamente, una estructura política del país, y que además no solamente requiera de un buen programa con todo muy bien especificado y muy bien definido, sino además de un equipo y de un grupo de personas, y en algunos casos tienes que también saber poner a personas que sean mejores que tú, como estoy intentando también hacer en mi caso. Rubén, quiero terminar con un pequeño detalle que hemos debido haber tocado al principio. La reunión de Trump y Zelensky, Zelensky, perdón. ¿Qué opinión tienes? Porque yo sinceramente hay una toma que creo, no sé si la subiste tú y demás, pero yo vi la entrevista entera en la que uno está completamente apenado y el otro está como sonriendo. ¿Hasta qué punto crees que esa reunión Zelensky cumplió su objetivo de dinamitar todo? No sé si era ese el objetivo o... A ver, debo decir que Donald Trump es un maestro de la comunicación. Sí. Donald Trump sabe muy bien, ha estado 10 años en antena, en un programa de máxima audiencia en la televisión, y yo ya sospecho que es muy probable que ese enfrentamiento estuviera pactado también. Estuviera propiciado. A ver, en las altas esferas uno puede esperar cualquier cosa. La verdad que no me sorprendería para nada. Era necesario que eso se produjera para que Zelensky, que ya estaban programadas las reuniones previamente, viniera a Europa y Europa construyera el relato de no pasa nada, nosotros nos mantenemos contra Rusia. Porque eso ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a Estados Unidos? No beneficia a Zelensky. Zelensky al final lo único que quiere es un retiro dorado, que ya se lo están ofreciendo. Eso a quien beneficia es a Estados Unidos, porque mantiene a la OTAN y le hace suplir el coste de oportunidad de quitar el 50% del gasto de defensa, lo va a suplir la Unión Europea. Sin el papel de Zelensky en esa reunión el viernes, no se podía haber explicado a la ciudadanía la cadena de acontecimientos que sucede. La verdad que muy buena respuesta. Rubén, ¿algo más que quieras decirle a la audiencia? Yo creo que ya podemos dar el programa por concluido. Ha sido intenso, ha sido breve, pero creo que ha sido necesario.
¿Algo que quieras compartir con la audiencia? Pues yo lo único que le diría a tu audiencia es que más allá de si les ha gustado o no les ha gustado lo que he dicho, o si les despierto empatía o antipatía, lo único que quiero que piensen es que más allá de su sensibilidad personal, que tengan claro que lo que hay que cambiar en este país no son colores, no son personas. Es, si están de acuerdo con lo que han escuchado, el sistema. Busquen su medio, busquen su camino, si no les gusto yo, busquen lo que sea. Pero tenemos que empezar a construir una conciencia de que tenemos que cambiar los aspectos básicos del sistema que nos impiden defender nuestros intereses. Muy bien, Rubén. Yo voy a decir claramente que es verdad que mi corazón me mueve mucho, pero yo también estoy dispuesto a hacer absolutamente lo que sea necesario para que este país tenga un futuro, y no creo que tenga un futuro si no pujamos todos en cierto sentido en la misma dirección. Y yo sí que compro completamente que el problema de este país no es poner a uno y cambiar a otro. Creo que evidentemente con unos iría mejor que con otros, pero al final del día es un problema sistémico, es un problema de génesis, es un problema de raíces, y mi intención es usar toda la capacidad comunicativa que tengo para despertar al mayor número de personas posibles. Voy a decir una frase que me escribió mi padre hace mucho tiempo. Mi padre es el que me despertó a mí, a toda esta matrix política y demás, y me decía: hijo, nos enfrentamos a un engranaje tan fuerte y tan poderoso que un solo grano de arena va a ser imposible que logre que gripe. Pero muchos granitos de arena, muchos sacos y sacos y sacos y sacos de arena van a hacer posible parar este engranaje diabólico. Pues sí, señor, así que mi misión en este mundo, Rubén, y creo que la tuya también está bastante alineada, es meter más granitos en el saco y parar el sistema. Mi misión es cargarme el sistema, o sea, o por lo menos no cargármelo. Yo quiero otro sistema, yo no quiero destruir lo que hay, no es lo que me mueve. Yo no quiero destrucción por destrucción. Queremos construir algo mejor. Construir, efectivamente. Vale. Y yo creo que ahí, además, todo el que realmente quiera, porque yo puedo estar equivocado, todo el que realmente quiera eso, al final nos encontraremos. En ese camino nos encontraremos. Pues ojalá que así sea. Rubén, un placer, chicos. Ahora le voy a hacer la entrevista exclusiva para la comunidad. El que quiera entrar a la comunidad privada, ya sabéis que tenéis abajo el link en la descripción. Todas las preguntas que le haré son de mi comunidad, son vuestras, así que ya sabéis, señores, link en la descripción. Y el que quiera entrar, ahí lo tiene. Un fuerte abrazo, Rubén, un placer y muchísimas gracias por venir. Me ha encantado el programa de hoy. Gracias a ti. Hasta la próxima, señores. Un fuerte abrazo.